Pero sin dinero. Les saludamos el día de hoy con el lamentablemente de Jorge Salva. Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Al aire, señor Saldaña. Muy ¿Cómo le va, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Qué novedades hay? Ay, pues tantas, hoy hay muchísima información, ¿verdad, señor Saldaña? Hay mucha información, sí, efectivamente hay muchas cosas que decir. ¿Qué quieres que comentemos, que platiquemos, que conversemos? Pues primero, como lo marca la educación, agradecer a las personas que nos retransmiten, porque caramba, es un grupo muy grande de gente que hace esfuerzo para que estemos al aire y les agradecemos mucho. ¿Verdad? Bueno, estamos en radiolanuevarepublica.org, en Radio y TV, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, bocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, la revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org, MX, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con cobertura ciudadana.com. Frida Guerrera, Blogspot MX, Víctor Hernández con sus estaciones en Los Cabos de México para el mundo. Bueno, son estaciones que están, señor Saldaña, en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, en Guanajuato, en el DF y pues otras. Estamos en internet en todos lados. Y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones en Venezuela, en Táchira en el 92.5 FM, en corresponsales de pueblo.org, Radio Daniel Viglietti. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, en Artigas en la red de 7 radios de Radio Amanecer en 92.7 FM, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM, en Ecuador, tan queridos hermanos, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, y en Palma de Mallorca, en España, en Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM, y nuevamente invitamos a todas aquellas pues estaciones de radio o blogs que deseen retransmitir el programa. Es una señal abierta. Los datos para retransmisión siempre se publican a las 9:45 en la página web de Radio La Nueva República. Nada más nos mandan correo electrónico a noprivatización@gmail para darles el crédito correspondiente, y pueden comunicarse con el señor Saldaña en @SaldanaJorge, que es su Twitter. Pues presentado, señor Saldaña, pues ahí hubo muchas marchas, ya recibió el Senado la minuta para discutir la reforma laboral. López Obrador informa que empieza una gira nacional a partir del miércoles 10 de agosto para supervisar, para estar presente en las asambleas distritales de esta organización Morena en la que está involucrado. Ayer fue a entregar una ofrenda floral en Tlatelolco, y pues sí, ayer se conmemoró 44 años de este hecho tan doloroso. Y también, por otro lado, pues están los bomberos de la Ciudad de México, 10 bomberos despedidos en huelga de hambre hace ya 30 días, ya están de nuevo en el Zócalo, entre otras, ¿verdad? Que quieren destruir las boletas de las elecciones de 2006, el IFE, pues, antes de que se vaya Calderón, pues ya que quede el auto planchado, y tantas cosas, ¿verdad? No sé, señor Saldaña, ¿qué considera más importante o qué le atrae la atención el día de hoy? Mira, voy a permitirme platicar con una persona del Twitter que
¿cómo se llama? Las nieves del tiempo, la niebla del tiempo, borran todo, lo hacen confuso. Primero, es muy elocuente que reviva como la imagen de un fantasma que llega del más allá, el concepto del 68. Con todo y lo trágico, doloroso, angustioso y terrible que fue aquella época, después de 44 años, lo normal es que fuera una conmemoración un poco ritual, dolorida sí, pero no exuberante, vigente, y como que algo se vuelve a recrudecer. Si vuelve la presencia angustiosa de aquellos trágicos días, es porque hay un caldo de cultivo que hace paralelo el sentir del México actual y el de 1968. Acabo de oír en el radio, lástima que no tengo tan mala memoria, a veces tengo que apuntar, porque de alguien cuyo nombre he escuchado mucho, Galán o algo así, del movimiento del 68, que decía... ¿Garín? No era Garín, era un nombre compuesto. Un señor habló, lo último estaba hablando ahí en el noticiero, me parece que de Ruiz Gil y no sé quién. Bueno, total, pero la esencia de lo que quiero decir es esto. Y en aquella época luchábamos por la derogación del artículo 145, que era la disolución social, y que nulificaba la libertad de expresión, la libertad de tener un México convenientemente informado y de que hubiese medios de comunicación democráticos. Y la reflexión lógica de cualquier televidente y de él mismo, que lo dijo, por lo cual seguimos luchando. Por lo cual seguimos luchando. ¿Qué quiere decir? Que hay 44 años que han valido para pura... Quiere decir que no han servido suficientemente para modificar la constitución esencial del mexicano, que tiene como derecho universal y humano sus libertades garantizadas, su libertad a la cultura, para absorber, para tener la cultura, su libertad para tener educación, su libertad para tener información, y le han arrebatado los valores más preciados del ser, como es su esencia, su esquema y su dibujo. El mexicano está desdibujado, el mexicano está desvanecido, el mexicano es una entidad desvaída, desde su lenguaje hasta sus ideas. Y en estos 44 años, es decir, yo hago mis, ¿cómo se llama eso? Hitos es una palabra que no me gusta usar, pero con mis tramos de tiempo así. Una infancia inconsciente, como es natural. Bueno, no inconsciente. Una infancia pueblerina, clase media, una juventud muy llena de ilusiones y de esperanzas y de rebeldías, y luego la época de Miguel Alemán. Como que parecería ser que Miguel Alemán le dio color, estableció, porque no es menos haber hecho de la corrupción un modus vivendi, un modus actuandi, si se podría decir, un modo de actuar, un modo de ser, y darle ese color y dejar establecido pues que este México, esa entidad geográfica, estaría dividida entre un pueblo que sufre y una entidad gobernante que corrompe y por tanto triunfa y tiene poder. Eso quedó perfectamente establecido. Luego vino el brote del 68. No tengo la capacidad intelectual, ni cultural, ni histórica para decir qué cambió el 68.
Lo que creo es que inconscientemente sí nos dimos cuenta del país en que vivimos. Pero siempre que hablamos de esto como en economía, estamos hablando de un pedazo de país. Es evidente que usted también viviendo en la capital se dan cuenta del México, de la problemática de la ciudad, pero no de la banderilla. Afortunadamente yo sé que no hay un solo México. El México de Televisa, el México de los diputados, el México de totalmente Palacio, el México de Santa Fe, el de Perisur, no es México. Esa es una parte circunscrita dentro de la bonanza de una vida American way of, como carajo se diga. El otro ya está saliendo aquí por Chalco, y el otro ya más refundido, y allá quién sabe qué pasa. Y en la noche voltea usted y ve un foquito así y una lucecita con 5 mariposillas dando vuelta en el buen sentido de la palabra, y se acabó. Y abajo el charco. Y después el silencio total, la incomunicación total, la falta de posibilidades de todo. Ahí se acaba el ser humano. Por eso es imposible hablar de un solo México. Y el México que está acá, el México capitalino, el del DF, el que bulle, el que mueve todo, ese tendría que ser el rector, pero ese México está norteamericanizado. Tenemos una marcadísima posibilidad. Lo cuento porque tiene que ver, si no, no. Ayer un muchacho no sabía cómo decirme sí, ahorita se lo traigo. ¿Qué cosa es? ¿Qué quiero decir con esto? Señor, ¿tiene usted el folleto para comprar mi aparato de sonido para mis programas? Pero quiero uno chiquito porque no necesito 28 micrófonos. Necesito un aparato chiquito. Deme por favor, si es usted tan amable, el librito de instrucciones. Y le daba su jerarquía de tienda de primer rango, la elegancia de su marca, aquí ya sabe cómo coño se llame. No puede decir sí, ahorita se lo doy, o sí, en este momento se lo traigo, no faltaba más, yo se lo doy. No, tuvo que ir a buscar algo en su mente que no lo degradara, en que no fuera un humano fraterno porque podía ser mozo. Imagínense el terrible complejo de inferioridad. Oye, pásame tu pluma. Sí, como no, aquí está. Pues ¿qué pierdo yo? Nada. Pero si tengo un complejo de inferioridad como ese pobre mequetrefe, ¿cómo le voy a decir? Sí, toma. No tengo que decir, ¿necesitas apoyo? Te comento. No, güey. Quiero los instructivos del aparato. Sí, Ander, con mucho gusto. Espérate, ¿sabes qué me dijo? Con mucho gusto. Sí, sí, cómo no. Yo se los regalo. Yo se lo obsequio. No me acuerdo si fue regalo o obsequio. ¿Qué coño? Eso significa, entre muchísimas otras cosas, que estamos perdiendo nuestra esencia. Otra, y esa sí quiero decirla de pe a pa. Ayer estuve, mero rompo el radio. Resulta que hay una señorita que canta. Se llama la Bourdet, la Bourdet, la Forchet, no, bueno, tiene un apellido en francés y me dio curiosidad. Renata Labourdet va a cantar una canción dedicada, hizo un disco de Agustín Lara. Bueno, Agustín Lara es paisano, es de Veracruz. Veracruz ha hecho un disco verdaderamente excepcional, con una investigación de poca madre, con no sé cuántas canciones encontradas de Agustín Lara, con su voz, en los programas de nostalgia todavía, hasta hace poco, bueno, encontré los programas donde tocaba el violinista de Agustín Lara, Carlos Águila,
el discípulo de Lara, que fue Claudia Estrada, en la guitarra, que era su estilo, y Miguel Ángel Gómez, que aún está con vida. Bueno, todo eso, no puedo decir más que México se crió musicalmente con la música de Lara en 1950 y desde antes. Empiezo a oír el disco de Agustín Lara, no sé qué cosa es. Desde luego tiene un espíritu. Vas a decir, oye güey, si tú cantas y lo haces muy mal. No tan mal, no de adentro. Yo no canto porque no tengo la voz, pero puedo pensar las canciones. El disco ese que se hizo de la señorita Labordette es un disco que implica gravísimos retrasos, entre ellos el musical, porque de otros evidentemente no hablo, pero es el reflejo de un producto nacido de la filosofía de la narrativa zombie, del no pensar, de lo desvaído, de lo nebuloso, de lo estulto gratuitamente, cambiando la melodía, cambiando el sentido, sin entender la letra, sin ganas, en una especie de nembutalización musical. Hagan ustedes de cuenta que al pentagrama le inyectan nembutal y lo deja impensante. Es una música zombie. Y los locutores de la radio se lo dan al pueblo, a quien los oye, como lo máximo. Yo quería ver el color del rostro de la locutora cuando este disco de la señorita Labordette es extraordinario, porque aporta desde luego, y como se va a presentar en un concierto en la Estela de Luz, le están dando de comer basofia. Hagan ustedes de cuenta que yo agarro un petate, que tengo una vaca muy bonita, que es el pueblo. Les doy ejemplo de mi rancho. Entonces hay un petate viejo, rompo el petate, lo hago con mi machete en un palo pedacitos y se lo doy a comer a la vaca. ¿Qué le va a alimentar? ¿Qué le va a aportar? En cambio, el hecho de tomar a Agustín Lara y destrozarlo de una manera tan aviesa. ¿Dónde están los compositores de México? No hay quien lo diga. ¿Dónde está la Secretaría de Educación? Y la televisión que te lo da a comer como si fuera un nutriente. Todo por 3 pinches pesos que van a sacar con el disco y promoverlo incesante y reiteradamente por acá. ¿Es eso libertad? No es eso. No es libertad. Nos han dado la posibilidad de tener una víctima que se llama la incultura del pueblo mexicano. Y a esa incultura le vamos a sacar lana. ¿Cuánta? Porque cuando me lo dijo aquel, me lo dijo mi tío que era misógino, pero no lo voy a repetir, pero dijo, es que queremos la lana del pueblo. ¿Cuánto tú? Vamos a hacer el chiste así. Al neoliberalismo y a la clase empresarial le preguntan, oye, ¿quieres lana del pueblo? Sí, claro. Oye, ¿cuánta quieres? ¿Quieres más lana del pueblo? No quieren más, quieren toda. Quieren que el pueblo esté jodido y que no tenga nada porque todo lo hayan comprado en sus tiendas. Esa es la filosofía actual. Y eso tiene un aliado fundamental, que son los medios de comunicación electrónica. ¿Y cómo los ve comparado con el 1968? El actual. Es lo mismo, solo que ahora hay mucho más potencia. La imagen se ve con más nitidez. El pueblo ya está muy amaestrado. El pobre mequetrefe ese que no podía decirme sí, ahorita le traigo el folleto, es un producto natural de la televisión. Yo doy unas divertidas como enano cuando la señorita dice, ¿tiene usted, ¿cómo se llame? Tarjeta de la casa?
pero tiene un nombre, ¿no? Regalos al por mil. ¿Tiene usted agosto regalado? No sé lo que es agosto regalado, señorita. ¿Tiene usted credencial de regalos 100% natural? No sé lo que es eso que usted me está diciendo. ¿Va a querer tiempo y aire? ¿Tiempo? ¿Qué es lo que usted me ofrece cuando me ofrece tiempo y aire, señorita? No traje mi reloj. ¿Qué es tiempo y aire? Hay un código de comunicación diferente y ese código de comunicación humano lo está estableciendo no las relaciones humanas, sino la electrónica y la televisión. Y están jodiendo al pueblo de México. Nos han quitado la posibilidad de comunicarnos. Y cuando lo saca usted de su pinche onda, porque ellos ya tienen como clichés, como chips que utilizan. Dígame, caballero. ¿Qué caballero ni que tu madre? Dígame. También el que me dijo obsequio, caballero, le obsequio, no tiene que decir caballero, no tiene que decir en un momento dado, no tiene que decir, déjeme le comento, necesita usted apoyo, no tiene que decir eso, tiene que comunicarse. Pero la frialdad de la electrónica gringoide le impide comunicarse, porque si algo no le importa a los dueños del poder, del dinero, de la geografía y de todo, si a alguien no le importa es que nosotros evolucionemos. Y como tienen su aliado fundamental, que son los medios de comunicación y los locutores, estamos jodidos. No sé qué terminología puede escuchar. Digo, puede usted escuchar que sea más descriptiva. Puedo decir un montón de palabras, afortunadamente, pero digo, lo importante es que captemos que estamos siendo, que está sucediendo en México, la victimización del pueblo mexicano. Somos unas pinches víctimas. Por una parte. Viene la otra. Cuando comenzó el proceso electoral, bueno, vamos a ver muy bien, cada quien entusiasmado con sus candidatos. Mi tía religiosa, mi tía no, porque es que yo siempre digo tía, son mis sobrinas. Bueno, mis parientes de sexo femenino generalmente, ay, bendito sea Dios, viva la Virgen de Guadalupe, y qué bueno que ya vayamos, así dice, vayamos a tener una mujer que pueda ser religiosa, con la falda larga, que no usa mucho maquillaje, que tiene 2 aretitos aquí, la señora Vázquez Mota. Y oye, tú vas a votar por los aretes. No es que es muy buena gente, es que una mujer, es que no sé qué. Ahí hay un camión que me anda buscando, allá afuera. Entonces, perdón, es casa, es TV doméstica. Bueno, les hablaba yo de mi tía, o mi prima. Entonces estaba muy contenta porque ella va a la iglesia y ahí va a haber una candidata de derecha y que iba a gobernar el país. Otro, no, pues finalmente más vale malo por conocido que bueno por conocer, hombre. ¿Para qué vamos a cambiar la plaza si tantos años? ¿Para qué vamos a cambiar? Como decía Galindo, yo decía, ¿para qué vamos a cambiar cartel si estamos llenando la plaza? Decía el PRI. Es decir, para la negación de la democracia, obviamente, junto con el otro dicharacho del gordo Aceves. Destino, ¿cómo decía? Destino es democracia. Ahorita me voy a acordar. Destino mata mayorías. Es decir, ya está destinado a su puesto para ser gobernador de Veracruz. Ya es eso, es el destino. Mata, evidentemente, mayorías, que era simplemente la voluntad de los amigos del compadre aquel. Entonces, ya estaba predestinado todo para que así fuera. Ese es el que iba a votar por el PRI. Y los que teníamos como idea, y la sigo teniendo, que México necesita una reestructuración, una metamorfosis de la ideología, y que desde la raíz de la educación del mexicano habría que cambiarlo todo, pero de una manera intensiva y total,
para que en muy pocos años, en un sexenio, se lograse el rehacer un país demolido, derruido, quebrado en sus esencias y en sus valores más tradicionales. Se ha desvalorizado, que debo decir quizá devaluado, se le ha quitado el valor a todo lo que no tiene. Y en México la televisión ha impuesto nuevos valores. Hasta en la televisión había el programa de los nuevos valores. Bueno, eso no es más que una demostración de que la televisión quiso nuevos valores, no nuevas cosas que fueran valiosas, sino poner otras, una alternativa a los valores tradicionales. Eso es lo que se está haciendo en México. Entonces, todo eso ha sucedido en el trayecto de este México actual. Cuando tú me preguntabas un poco de qué es lo que se necesita, qué pensaba yo de ese movimiento, por eso hace 44 años se luchaba por unos valores que no se han conquistado. Así es. Hay sucedáneos, hay sustitutos, pero que tienen como característica el convenir así a todo el mundo. Lo digo, por ejemplo, porque ahora se gastaron, no sé la cantidad, no tengo reporteros ni hago investigaciones, sino que me gusta ver las cosas, además las circunstancias me obligan, estando seccionado de la televisión y ni mi nombre pronuncia, y yo digo, bueno, es la labor de un reportero hacer la investigación propia de las policías. Sí, evidentemente, si no hay, ¿por qué hablan los procuradores y no dicen nada? Ah, sí, la verdad nos enteramos más por lo que hace Aristegui que por lo que dicen las autoridades. Claro, pero tiene que ver. La caravana Televisa, pues... Tú sí puedes, mira, en este programa puedes decir el nombre de quien sea. En otros programas, inclusive, está prohibido decir mi nombre. Tú puedes pronunciar todos los nombres, porque si no, no querido con ejemplo. Para muchos locutores, locutoras, comentaristas y comentaristas de la televisión no pronuncian mi nombre. ¿Me entiendes? Sí, pero tú pues, sí puedes decir el nombre que quieras, ¿eh? Yo mismo sí, te digo, yo mismo te lo digo. En el programa de Aristegui, por ejemplo, hoy se preguntaba, ¿es una labor del periodista investigar esto? Bueno, la labor primordial de esto, porque muchas veces el periodista o la periodista investiga. Los medios de comunicación son como la ebriedad de las profundidades marinas. Cuando el buzo entra al mar y profundiza, pierde un poco el sentido. Hablo en general. Y entonces, el que investiga los hechos, como que se apasiona, se involucra, se envuelve, se embriaga de los hechos. Por eso vean ustedes los programas en los cuales se habla de los periodistas, entre comillas, periodistas hombres, periodistas mujeres o periodistas de presencia homosexual. No he dicho nada. Solamente para que ubiquen bien las categorías del periodismo. Y hablan de que si Luis Miguel va a vender los pormenores de su boda con un hombre o con una mujer, de que si fulanita estaba encinta y abortó o no. Se embriagan de la investigación e insisten reiteradamente hasta que ya están hasta los verdaderos, hasta el gorro de todo lo que están diciendo. No, y la verdad a veces, como tiene limitaciones, pues hay errores, ¿no? No, pues si yo no digo de errores, no, olvídate de errores o no errores. Lo único que digo es que hay 2 o 3 posibilidades. Tan periodista puede ser mi compadre Domínguez allá de Jalapa, que va a reportear con su libreta
y lleva al periódico su nota, y luego el que escribe le da el tratamiento que quiera, y luego el jefe va y se la vende a la secretaría que puede. Así es. Todo es periodismo, tenemos que aceptar que sí. A la de Oivo es pronunciación árabe. Sí, es decir, periodista el que va, el que se entera, lo que le dijo su comadre, el que espía, el que va, apunta, ve la hora y lo lleva al periódico o lleva el texto al redactor del noticiero. Y luego cómo se vende esa nota. Todo es periodismo. Grandes emporios del periodismo se han hecho así, se hacen así. Y si insisten mucho les doy nombres, pero como sé que no van a insistir, entonces no se los doy. Esa es una. Periodista, el locutor que sale y dice, chin, ¿ahora de qué hablaré? A ver el periódico y copia una nota. Periodista. El periodista que toma la nota de aquel que dijo, dice, a esto le saco jugo. Y muele, y muele, y muele, y jode hasta que explota con el rating una noticia que se pasa. El justo medio aristotélico es lo fundamental, digo yo. Así es que quien presenta en la radiofónicamente, o quien también es periodista, para seguir los instintos del patrón, lo que oí el otro día en MBS, dice, no, me dice un cuate, tú no puedes trabajar aquí porque es de jóvenes. Bueno, voy a buscar en otra. ¿Y qué es lo de jóvenes? Es decir, mataron a fulano. Sí, pero además a lo mejor andaba involucrado en el narco, ¿no? Pues ahí está. Bueno, ya deja tu choro, no le eches tanto choro. Sí, pues, no marches. Ese es periodismo juvenil. Lo juro que así fue. Así oído, y por una dama. Y no por una dama joven, era una señora ya de edad. De 40 años ya no es un chavito, que va a decir, échame ese choro o choro, no sé cómo le llaman ahí. Para hablar de un muerto, además, es terrorífico. Periodismo también. Como periodismo es en México, la señora o señor o caballero, lo que sean, lambiscones que dice, ay sí, ay mira qué bonito sube la música de esa telenovela, qué cosa más bonita. Y además, ya se le dijo al productor fulano que tiene que tener tiene que tener temas candentes, que tengan periodismo de evaluación crítica. Y hasta ahí está él, la, los, o él, o ella o él. Corre videotape. Estamos dándole al público que se enseñe a evaluar la televisión, coño. ¿Se dan cuenta ustedes? Todo es periodismo. Ahora, no quisiera ni decirlo un poco, pero por ejemplo, cuando Saramago desde Montevideo habla de la problemática de América Latina y en una frase define el pensamiento y el acontecer de nuestra tierra, es evidentemente periodismo. O cuando García Márquez dice 3 frases, o cuando los de Estado Chomsky dicen algo de periodismo mundial y hacen una sentencia que dices, carajo, así es. Para mí, o para cuando alguien, después de una investigación, recopilando todo verdadera y auténticamente, expone los hechos sin caer en la vorágine del rating, de decir una cosa 18, 30, 40, 50 veces para estar chupando de la ubre del rating, convirtiéndolo todo en rating, porque finalmente no pasa ni madre, porque estaba yo diciendo el otro día, aquí hay casos en los cuales nos quedamos en ayunas, prácticamente en todo. Señor Saldaña, perdonen que lo interrumpa, me informan que casi no se escucha su voz en la TV del máster. Pues ¿cómo va a ser eso? ¿Me voy a levantar el micrófono? Y pues no sé, a ver, Chucho, si puede... Voy a echar más volumen, aquí voy a hablarle a Chucho. Sí, por favor. A ver, ahora, ahí estoy más cerca, yo creo. A ver, espero respuesta. Sígale, señor Saldaña. Entonces lo que te digo es que, ¿qué te estaba diciendo? Que tenemos... que no, muchas veces
se cae en la vorágine del rating. Yo he oído, por ejemplo, que para denunciar algún defecto de alguien, se lo dices 18 veces. ¿Es información? No, ni madre, no es información. Eso es explotar una noticia. Y explotar una noticia es el hecho de que le sacas jugo, lo conviertes en auditorio, no dejas ir al auditorio. Eso también evidentemente es caer en las garras de la televisión. Es televicracia. No dimensionar. Perdón, pero cuando me dijiste de que no se oía, iba yo a decir que había áreas nacionales e internacionales en las cuales no se sabe. Por ejemplo, ¿qué hay detrás en realidad en el Vaticano? Si tú lees un poco más sobre problemas eclesiásticos, te darás cuenta que se puede dar cuenta quien lo lea e investigue, que es hermosísimo además, así a nivel de el chisme, en los niveles estratosféricos de la gloria eclesiástica, que están divididos los cardenales, que la edad provecta de su santidad, ¿cómo carajo se llama? El Benedicto, el 20, lo que sea, los hace mirar a futuros, que los cambios de los gobiernos en el mundo hacen que haya un especial cuidado para poner un papa que preserve la riqueza de la Iglesia, y que los cambios exigidos por los avances de la sociedad, los avances o las inconformidades de la sociedad, hacen que haya criterios muy diversos, y ante eso aparece alguien que roba documentación. Pero no se dice todo. A nuestro nivel, en lo de Tres Marías, tampoco se dice todo. Han pasado ya por lo menos un mes y medio y no sabemos todo. O por ejemplo, ¿sabe usted de qué grado fueron las heridas de los heridos? No. En cuanto a lo de Televisa o de las camionetas, imputables a Televisa. ¿No hay nadie que vea si hay algo filmado o grabado en las camionetas? En el, ¿cómo se llama? Viewfinder. Si hay tarjetas de que guardan la imagen de las cámaras, si en las cámaras hay algo grabado, no lo sabemos. No podemos saber ni la personalidad ni la ocupación. ¿Dónde están los familiares de las personas que iban ahí? La bella muchacha esta que iba, cuyo apellido es La Torre, que tiene un rostro muy, muy parecido, que ya parece una persona de escena, no digo modelo, pero en fin. Que la sacaron de cuerpo entero y sí parecía modelo, quién sabe quién sea. Entonces la información finalmente o no está completa. En consecuencia es válido el criterio. ¿No tenemos acaso derecho a una información completa, veraz, desapasionada, no ratinera, no ratonera, rating, ratinera, no convertida en rating, no machacar a lo güey? Porque entonces uno se vuelve, ¿qué te voy a decir? Como comentarista de sociales. Uh-huh. Es decir, en el chisme cae la información llevada a la categoría de chisme, es decir, el chapoísmo. Sí. La fruición que te da hacer de la noticia un elemento de morbo. Chinga. Filosofía pura, pero en fin. Adelante, mi querida Mona Lisa. ¿Qué otra cosa? Pues me dicen que mejoró un poquito el volumen de su voz. Fíjate, qué bonito. Sé que ya le subí aquí
y botón Dice, sí, izquierdo. pastor, que es el volumen del mic portátil que trae colgado, que probablemente ahí le puedan subir. Es un Lavoisier, Lavalier. Bueno, adelante, dime de otra cosa que podamos platicar un ratito. Bueno, pues en Estados Unidos ya comenzaron las elecciones, señor Salvani. Fíjate. A casi 5 semanas del día de las elecciones, pues ya en algunos estados la gente puede votar en persona o en ausencia por correo. Así que pues ya 34 estados permiten votar antes del día fijado para elecciones. Fíjate que eso es lo que estaba yo diciendo. Dame un vasito de agua de coco, por favor. Es lo que estábamos platicando el otro día, que las votaciones de aquí son de época zoológica. Zoológica, sí. Por ejemplo, tú has visto y se ha visto que los pingüinos tienen discusiones. Sí, se juntan y hacen una rueda y platican y discuten para nombrar a su jefe de pingüinos. Creo que debe ser así. Y imagino que también poco a poco se va haciendo así entre los lobos y entre todos los que van imponiendo su jerarquía poco a poco hasta que se vuelven así. Claro que entre gallinas, lobos, potros salvajes no hay corrupción ni compra de votos, ni mucho menos, ni hay alguien que te ofrece una despensa. La verdadera y auténtica democracia es un producto zoológico, es decir, se da entre los animales. El hecho de que nosotros hayamos llegado a un grado tan elevado de civilización no sé exactamente, pero de avance técnico, y votar de una manera primitiva como yo, que voy a hacer, señoras enloquecidas, no pasará, señora, nada más no pasará, no votará, y que no haya votos para mí, y que no haya papeletas, y que las enloquecidas de aquí, de donde me tocó, como intuyen que va a perder su candidato, pues no dejan pasar. Total, se arma un desmadre, y total que haciendo cola para votar 750 personas, había 3 o 4 mil personas, previsto desde luego que así sucediese. Bueno, pues todo eso forma parte de nuestro panorama extraordinario en ese arcoíris de la corrupción nacional que tenemos, desde luego. Es conocido, pero es infame. Tenemos 6 pinches años para que cada quien manifieste su voluntad. Si hay algo que nos impele, que no veo por qué, habría que pasar un examen para votar. Finalmente, si queremos tomar en cuenta a alguien, nuestra democracia conduce a la antidemocracia. Una democracia corrupta, como es la de este país y la de muchos países, tiene una resultante negativa. Yo llego al poder por medio de la corrupción. Por medio de la corrupción, los medios de comunicación hicieron que el pueblo ignorante votara por mí. Pero como yo soy corrupto, no voy a cuidar a ese pobre pueblo ignorante y pobre. Voy a juntarme con la oligarquía, o sea, con quien tiene poder y me puede beneficiar y consolidar mi poder. Es que me va a dar alguien de banderilla. Los que viven allá atrás por la Martinica me valen más. Yo me voy a juntar con don Carlos. Está bien. Entonces la democracia mexicana garantiza la inatención al pueblo jodido. Porque si yo soy elegido por los que más pueden, por los que más tienen y por los que poseen más poder, obviamente a esos voy a proteger, atendiendo al viejo dicho latino que dice pares cum pares facilime congregantur.
Los iguales se juntan con los iguales. Pero a mí no me eligió don Güenches, ni me eligió el Tomás, ni doña Cristi, ni don Celestino. No, me vale madre. A mí me eligió don Carlos Slim, digamos, que tampoco eligió don Carlos. Es un ejemplo, es decir, yo me debo a aquellos a quienes me hicieron la lógica. Ergo, la resultante es la no democracia. Pero eso ya está exacerbando a la sociedad, ¿no, señor Saldaña? Mire... Allá está enojando a la sociedad. Claro que está enojando a la sociedad, desde hace mucho. Constantemente la televisión como que te pica, ¿no? Por ejemplo, ayer pararon labores decenas de escuelas de educación superior, hubo manifestaciones en contra de la reforma laboral, de la imposición y del 2 de octubre en más de 18 estados y fueron multitudinarias, ¿no? Incluso pues se dio ya violencia en la entrada del Senado, la gente está... Permítame un segundo. Estamos viendo el surgimiento de una gran inconformidad. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, de veras que... Espérame. Inconformidad acallada contra viento y marea o a como dé lugar, acallada, término que utilizó el presidente Calderón, que yo sí le digo presidente, pero también le he dicho muchas otras cosas. Él dijo, no se ha acallado a nadie. No, quien ha acallado el acontecer nacional es el sistema que él dirige. El sistema que él dirige acalla, porque tú sabes que hubo una manifestación. Yo sé que hubo, no una, muchas manifestaciones. Así es. Pero tú y yo no tenemos poder. Esto no es un poder verdadero. El poder verdadero está en quien domina los medios de comunicación, en realidad electrónicos y pagados y comerciales. Lo comercial en México es un valor. Hoy en la mañana, para corroborar esto, estábamos hablando de la inconformidad popular para que no me disgregue. Sí. Dice Beteta, gracias señora secretaria de Trabajo, que yo ni sabía quién es, ni sea todavía al momento. ¿Hay una secretaria de Trabajo? Sí, pero pues no, ya quedan 2 meses, ya ni aprenderse. Sí, no vale la pena. Entonces la secretaria de Trabajo, oiga usted, licenciada secretaria, mire usted, nos llegó la guillotina de la televisión, ya sabe usted que aquí el tiempo y que no sé qué madre, y que aquí el patrón, don Roger, dice que hay que cortar y que no sé qué pinche explicación le dio. Y entonces, ¿nos esperaría usted 3 minutos, por favor? Entonces, como toda buena secretaria de este régimen, al servicio de la televisión, pero encantado, señor Beto, pero no faltaba más. Pero claro que yo lo espero, el tiempo que usted quiera, yo lo espero. Bueno, no sé qué le dijo, y tampoco le dijo así, pero la actitud era de aquiescencia, era benévola, aceptando de muy buen grado esperar el tiempo que fuese, si le va a permitir hablar más y decir quién sabe qué, porque ni le entendí ni me interesó. Termina, bueno, entran los comerciales, sale la señorita de los bustos, que se pone unos pecheros aquí. Comerciales y comerciales. Sí. No, pero es muy importante los comerciales. Sale el señor, que ya lo tengo hasta los verititos coturnos, que es el que pinta una pared, y salen 4 o 5 cosas más. Otro güey que se lava los pies estando sentado, otro que se limpia la nariz con un aparatito que ellos venden y que se lo mete en las orejas, que por cierto me lo tengo que comprar. Pasa todo eso y anuncian a Ruiz Gili y comienza Ruiz Gili con sus babosadas.
y la secretaria se fue por un pinche tú, perdóneme por donde se haya ido, pero la secretaria ya ni quien la fumó. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que significa esto. Un funcionario público de alta jerarquía llega a la televisión y el locutor le dice que se espere, pero luego pasa comerciales, y por pasar los comerciales, de los cuales pasan miles al día, la secretaria de Estado está esperando. Yo imagino que diría: oiga, secretaria, hábleme mañana porque ya hoy no se pudo. Ah, bueno, entonces ni modo, ¿verdad? Chao. Es decir, el poder de la masiva sobre el poder del área gubernamental, ni para donde hacerse. Lo primero es lo primero. Lo primero son los comerciales del señor de Radio Madre, lo que sea. Uh-huh. Y entonces el poder se va por un tubo. Es decir, ¿quién manda en realidad? ¿Quién está mandando? ¿Quién tiene más jerarquía? ¿Quién está arriba de quién? La televisión está arriba del gobierno. Punto. A ver, desequivócame. Que es una de las cosas que yo pienso que han cambiado, porque antes la televisión estaba al servicio, ¿verdad? Y ahora está encima. Sí, en mi época la televisión estaba al servicio. Inclusive una de las frases más señeras y distintas, definitorias de Miguel Alemán, a quien saludo afectuosamente. Yo puedo saludar a alguien afectuosamente y no pensar como él, ¿eh? Uh-huh. Eso no hay percance. Pues una de las frases más señeras y distintivas y definitorias, dije, de Miguel Alemán es: o de Emilio fue. Sí, de Emilio cual la que dijo: nosotros somos soldados del PRI. Se cambiaron un poquito y ya se volvieron soldados del PAN, pero regresan a su redil. Sí, no, finalmente están juntos. No, finalmente sí. No me acuerdo si lo dijo Miguel o si lo dijo Emilio, pero para tal efecto era compartida la posición. Aunque sí, en épocas de Emilio el Tigre, hay que decirlo, ellos se jactaban un poco de que le habían prohibido a Miguel hacer política. Después ya fue cuando Miguel se lanzó a hacer política, y él se acordará, porque platicábamos y yo le decía: la lógica natural de usted es que siga los pasos de su padre y que por lo menos sea gobernador de Veracruz. No lo hizo por mí. Y como buen político me decía: no, para mí mis negocios, la televisión, ya va a venir Plácido Domingo con Mireille Mathieu, vamos a hacer un disco de Cri-Cri. Digo, no, joder. No, ¿me entiendes? Digo, me daba risa, ¿no? Y en realidad, poco tiempo después, fue gobernador de Veracruz, y nada más. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues bueno, ya el próximo jueves se empieza la discusión de la reforma laboral en el Senado, y pues en previsión de más manifestaciones aprobaron varias sedes alternas. Fíjense que ayer pues trataron de suavizar un poquito el trato a la gente, aparte de la golpiza afuera. Dijeron que van a recibir, que se van a escuchar a dirigentes sindicales de todas las corrientes, a empresarios y a todos los interesados, pero pues sigue el fast track, porque pues usted... Sí, pero el hecho de escuchar al pueblo que quiere manifestar su opinión, los diputados y senadores, es nugatorio de la labor de los diputados y senadores. Esto que digo nugatorio quiere decir: ¿para qué carambas escogimos diputados y senadores para que nos representen y velen, cuiden, vigilen sobre nuestros derechos, si cuando llegan ahí van a tomar y hacer leyes que lesionan nuestros derechos? Lo cual, si usted lo ve de una manera cínica, vale exactamente lo mismo, puesto que con leyes o sin leyes, los derechos auténticos del trabajador han sido lesionados. En la realidad, de facto, aunque está la ley, no se cumple. Por eso, si hubiese ley, lo único que se va a avanzar para ellos es que van a estar actuando conforme a la ley. Les habla un
trabajador eventual que duró trabajando como eventual y sin indemnización durante 50 años o más. ¿No? Y la naturaleza del trabajo de un comunicador pues también es muy diferente, por ejemplo, a mineros, a muchas industrias de alta peligrosidad, aunque bueno, se supone que en México somos el tercer país con riesgo, ¿verdad?, para los comunicadores. No, pues me retracto. El caso es que por con eso, pero mi querida Mona Lisa, velo no en función de que sí se jode más el minero que yo, obvio. Pero a ver, trae un minero y siéntalo aquí a que te platique pendejadas 1 hora. No, pero fíjese que ayer estaba... No, pero esa es una. Pero la otra, para el patrón, se llama rendimiento. Sí. El señor de Grupo México y el patrón de la estación de televisión tienen lleno uno de sus horarios que puede tener jerarquización, que puede darle prestigio, que puede darle comerciales, pero finalmente se le está dando dinero y ganancia. Uh-huh. Y si ese güey que tienes ahí trabajando por razones patológicas no lo pagas y él lo admite, como el que está hablando, él se aprovecha. Pero hay trabajos que son una patología. El nuestro es uno. No lo quieren reconocer, es un problema de ustedes. Y yo no digo tampoco que tenga la razón. Si alguien lo toma como trabajo, pues lo compadezco. Para mí es una diversión. Pues sí. Por eso ellos lo adivinan y no me pagan los desgraciados. A propósito, hay que cobrar allá. No, le voy a poner falta cuando no venga para que le descontamos. No, bueno, pues está ya listo esto para el jueves. Javier Lozano Alarcón, secretario de la Comisión del Trabajo del Senado, llamó a agilizar el trabajo. Pues ya nos salvamos. No, sí, pues estamos pero en la olla, ¿no? Y desgraciadamente, pues... esto va aceleradamente, la gente está muy poco informada de lo que ocurre, se cambió una sección muy importante en materia de seguridad en el trabajo, todas las tablas de porcentajes de incapacidad, el cierre de empresas peligrosas, hay muchas cosas en la Ley Federal del Trabajo nueva que no se conocen. Mira, la gente, pues... te voy a utilizar un minuto, por favor, si eres tan amable, para responderle a alguien que piensa que en alguna ocasión en estos programas se ha ofendido a la clase estudiantil. Yo creo que es falta de información o mala leche. Voy a pensar que es falta de información. Yo pertenecía a Telesistema Mexicano en la época en 1968. Tengo a bien, y ojalá y alguien lo recuerde y pueda darme alguna información, que mi tesis en aquel momento era que se oyera a la clase estudiantil, que el pueblo de México no conocía las pretensiones de los estudiantes, que eran reprimidos y muertos salvajemente, ese era mi criterio, pero que no se conocía su pensamiento. Esto lo entendió muy bien platicado así Emilio Azcárraga. Y le dije, yo creo que tenemos que hacer un programa como el que yo hacía, que se llama Anatomías, o que los traigas a quienes son del movimiento y que sepamos qué quieren, porque si no nos estamos angustiando y ya ve las matazones. Entonces me pidió una lista de las personas que debían asistir y yo le di como 40. Obviamente que él consultó con quién debía, pero así en el tiempo que le estoy diciendo, salió hecho la raya de la oficina y a las 2 horas llegó y dice, grabamos a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde. Grabamos una anatomía con Eberto Castillo. Nadie, decir Eberto Castillo y decir otros que no me acuerdo, la China Mendoza, que era comunista en aquella época, Ifigenia Navarrete, que era una conocidísima activista de la izquierda, Ricardo Garibay, que era un pensador de izquierda,
Francisco Javier Alejo, que en aquella época de juventud era un opositor destacado, y no me acuerdo cuántas otras personas más. Estuvimos haciendo ese programa. Ese programa, que yo me acuerde, pasó 2 días, y pasó unas 4 o 5 veces durante esos 2 días. Fue la primera vez, cosa nunca vista, que un programa pasara a las 8, a las 10 y a las 12, y el otro día otra vez, y no sé qué. Pero fíjese que comparado con toda la labor que hacía Jacobo Zabludovsky con su famoso noticiero, qué bárbaro. Bueno, entonces, este programa manifestó de una manera clara, y yo me acuerdo que Berto me daba abrazos y me decía, es impensable, ojalá y no lo vayan a cortar, y no cortaron nada. Solamente pusieron a un señor de una agencia de publicidad, de una escuela de publicidad y de una escuela de periodismo. Me parece que era la escuela donde estaba Etiel Cervera, que ese señor vino un poco para compensar la balanza de las opiniones, pero no tuvo mucha injerencia en el programa. En consecuencia, para la persona que lamentablemente piensa que yo he ofendido a los estudiantes todavía hasta el momento, pues el primero que elogió un movimiento juvenil como el 132 fue este espacio, un espacio simbólico. Por eso justamente no estoy en los medios mercantiles de la radio y la televisión, No, para yo apoyar diría esas causas. Así es que, mi querido señor Pentatlón Algo, está usted en un error. Aquí nunca se ha ofendido a los jóvenes estudiantes, y nunca, quizá no haya personalmente defendido las causas del proletariado de una manera normal, pero nunca hemos sido militaristas, ni belicosos, ni agresivos en contra de quienes tienen necesidad de que se respeten sus derechos. Gracias, y creo que ya me estoy pasando. Adelante. No, señor Saldaña, pues la verdad creo que fue el único programa en el 68, porque todos los medios estaban diciendo mentiras de lo que... Creo que aquí sigue su voz. Nos escuchamos el viernes. Yo mañana tengo trabajo, pero dejamos todo listo para que funcione el alternativo. Muchas gracias. El alternativo es una para su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero. Pero sin dinero. Les saludamos el día de hoy con lamentablemente de Jorge Salva. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Al aire, señor Saldaña. Muy bien. Vamos, Mona Lisa, mucho gusto, buenos días. ¿Qué novedades hay? Ay, pues tantas, hoy hay muchísima información, ¿verdad, señor Saldaña? Hay mucha información, sí, efectivamente hay muchas cosas que decir. ¿De qué quieres que comentemos, que platiquemos, que conversemos?
Pues primero, como lo marca la educación, agradecer a las personas que nos retransmiten, porque caramba, es un grupo muy grande de gente que hace esfuerzo para que estemos al aire y les agradecemos mucho. ¿Verdad? Bueno, estamos en Radio La Nueva República.org, en Radio y TV, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, la revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org, MX, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con cobertura ciudadana.com. Frida Guerrera, Blogspot MX, Víctor Hernández con sus estaciones en Los Cabos de México para el mundo. Bueno, son estaciones que están, señor Saldaña, en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, en Guanajuato, en el DF y pues otras. Estamos en internet en todos lados. Y más, antes de que se vaya Calderón, pues ya que quede el auto planchado y tantas cosas, ¿verdad? No sé, señor Saldaña, ¿qué considera más importante o qué le atrae la atención el día de hoy? Mira, voy a permitirme platicar con una persona del Twitter que ¿cómo se llama? Las nieves del tiempo, la niebla del tiempo, borran todo, lo hacen confuso. Primero, es muy elocuente que reviva como la imagen de un fantasma que llega del más allá, el concepto del 68. Con todo y lo trágico, doloroso, angustioso y terrible que fue aquella época, después de 44 años, lo normal es que fuera una conmemoración un poco ritual, dolorida sí, pero no exuberante, vigente, y como que algo se vuelve a recrudecer. Si vuelve la presencia angustiosa de aquellos trágicos días, es porque hay un caldo de cultivo que hace paralelo el sentir del México actual y el de 1968. Acabo de oír en el radio, lástima que no tengo tan mala memoria, a veces tengo que apuntar, porque de alguien cuyo nombre he escuchado mucho, Galán o algo así, del movimiento del 68, que decía... ¿Garín? No era Garín, era un nombre compuesto. Un señor habló, lo último estaba hablando ahí en el noticiero, me parece que de Ruiz Gil, no sé quién. Bueno, total, pero la esencia de lo que quiero decir es esto. Y en aquella acción, un modus vivendi, un modus actuandi, si se podría decir, un modo de actuar, un modo de ser, y darle ese color y dejar establecido, pues, que México, esa entidad geográfica, estaría dividida entre un pueblo que sufre y una entidad gobernante que corrompe y por tanto triunfa y tiene poder. Eso quedó perfectamente establecido. Luego vino el brote del 68. No tengo la capacidad intelectual, ni cultural, ni histórica para decir qué cambió el 68. Lo que creo es que inconscientemente sí nos dimos cuenta del país en que vivimos. Pero siempre que hablamos de esto como en economía, estamos hablando de un pedazo de país. Es evidente que usted, también viviendo en la capital, se dan cuenta del México, de la problemática de la ciudad, pero no de la banderilla. Afortunadamente yo sé que no hay un solo México. El México de Televisa, el México de los diputados,
El México de totalmente Palacio, el México de Santa Fe, el de Perisur, no es México. Esa es una parte circunscrita dentro de la bonanza de una vida American way of, como carajo se diga. El otro ya está saliendo aquí por Chalco, y el otro ya más refundido, y allá quién sabe qué pasa. Y en la noche voltea usted y ve un foquito así y una lucecita con 5 mariposillas dando vuelta en el buen sentido de la palabra, y se acabó. Y abajo el charco. Y después el silencio total, la incomunicación total, la falta de posibilidades de todo. Ahí se acaba el ser humano. Por eso es imposible hablar de allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones en Venezuela, en Táchira en el 92.5 FM, en corresponsales de pueblo.org, Radio Daniel Viglietti. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, en Artigas en la red de 7 radios de Radio Amanecer en 92.7 FM, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM, en Ecuador, tan queridos hermanos, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, y en Palma de Mallorca, en España, en Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM, y nuevamente invitamos a todas aquellas pues estaciones de radio o blogs que deseen retransmitir el programa. Es una señal abierta. Los datos para retransmisión siempre se publican a las 9:45 en la página web de Radio La Nueva República. Nada más nos mandan correo electrónico a noprivatización@gmail para darles el crédito correspondiente, y pueden comunicarse con el señor Saldaña en @SaldanaJorge, que es su Twitter. Pues presentado, señor Saldaña, pues ahí hubo muchas marchas, ya recibió el Senado la minuta para discutir la reforma laboral. López Obrador informa que empieza una gira nacional a partir del miércoles 10 de agosto para supervisar, para estar presente en las asambleas distritales de esta organización Morena en la que está involucrado. Ayer fue a entregar una ofrenda floral en Tlatelolco, y pues sí, ayer se conmemoró 44 años de este hecho tan doloroso. Y también, por otro lado, pues están los bomberos de la Ciudad de México, 10 bomberos despedidos en huelga de hambre hace ya 30 días, ya están de nuevo en el Zócalo, entre otras, ¿verdad? Que quieren destruir las boletas de las elecciones de 2006. El IFE, pues... En época luchábamos por la derogación del artículo 145, que era la disolución social, y que nulificaba la libertad de expresión, la libertad de tener un México convenientemente informado y de que hubiese medios de comunicación democráticos. Y la reflexión lógica de cualquier televidente y de él mismo, que lo dijo, hizo, por lo cual seguimos luchando. Por lo cual seguimos luchando. ¿Qué quiere decir? Que hay 44 años que han valido para pura... Quiere decir que no han servido suficientemente para modificar la constitución esencial del mexicano, que tiene como derecho universal y humano sus libertades garantizadas, su libertad a la cultura, para absorber, para tener la cultura, su libertad para tener educación, su libertad para tener información, y le han arrebatado los valores más preciados del ser, como es su esencia, su esquema y su dibujo. El mexicano está desdibujado, el mexicano está desvanecido, el mexicano es una entidad desvaída, desde su lenguaje hasta sus ideas. Y en estos 44 años, es decir, yo hago mis, ¿cómo se llama eso? Hitos es una palabra que no me gusta usar,
pero con mis tramos de tiempo así, una infancia inconsciente como es natural, bueno, no inconsciente, una infancia pueblerina, clase media, una juventud muy llena de ilusiones y de esperanzas y de rebeldías, y luego la época de Miguel Alemán. Como que parecería ser que Miguel Alemán le dio color, estableció, porque no es menos haber hecho de la corrupción